Hola amigos, esta vez vamos a dibujar hielo, pero va a ser un lago congelado o una superficie plana de hielo. Comento porque ya tenemos cómo dibujar, digamos que hielo, pero como un cubo o una esfera. General textura del hielo, pero en este caso es muy diferente el acabado sobre una superficie plana. Ok. Dicho esto, voy a comenzar a dibujar, a delimitar el espacio de mi lago congelado y del cielo. Tengo aquí lo que va a ser el lago con la herramienta de selección. Está la herramienta rectangular de selección y en una capa nueva con un color azul muy oscuro, evitando que sea negro, muy oscuro, voy a pintar con la cubeta. Tecla G para aquellos que estén buscando el comando y listo. Con la herramienta de selección, clic derecho, deselecciono el área y ahora sí voy a elegir un color azul claro. Por lo pronto nos vamos con este. Muy probablemente vayamos a ir haciendo más y más claro hasta llegar casi al blanco. Ok. Voy a, antes de comenzar a pintar, a elegir una brocha que esté grande y esté con una dureza muy baja. Entonces hasta el lado izquierdo que pinte como aerosol. Y aquí pueden ver que está pintando como en distorsión. Esto es porque yo tengo intencionalmente la punta de mi brocha como plana. Normalmente está así, circular. La vamos a hacer plana para pintar con distorsión como si estuviera en perspectiva. Entonces lo que buscamos es esto. ¿Okay? Ahora bajamos la opacidad. El objetivo es ir pintando poco a poco. Pintamos y es algo así lo que estamos buscando. Pintamos otra vez y vamos a ir agregando color poco a poco. De esta forma tenemos un mayor control. Pero antes de eso voy a bloquear mis píxeles. Y ahora sí voy a comenzar con una brocha muy grande. Perfecto. Más grande. Ahora que me voy a acercar acá. Y mientras más me alejo al horizonte, digamos que esta parte donde está lo que se ve más lejos, va a ser más claro. Más claro aquí. Igual aquí, digamos que lo profundo del hielo lo vamos a ver en esta área. Entonces aquí va a estar como que más oscuro. Vamos nuevamente. No tiene que quedar exacto. De hecho, es bueno que haya imperfecciones. Hace que se vea más natural. Hacemos trazos rápidos para hacer que se vean, digamos que muy firmes. Buscamos líneas muy rectas. Entonces, trazos rápidos para evitar que se vea de esta forma. Lo que queremos evitar es que se vea así. Trazo, trazo rápido para líneas muy marcadas, muy definidas. Bien, voy a buscar otro tipo de azul. Comenzar a repetir este procedimiento, pero un azul más eléctrico. Puede ser una capa diferente para tener mayor control, por si me equivoco. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es usar la opción de Clipping Mask. Para esto coloco mi mouse entre ambas capas, presiono Alt y se fijan que aparece un cursor. Doy clic. De esta forma, todo lo que pinte en la capa nueva va a aplicarse nada más en el área donde yo tengo color en la capa de abajo. ¿Va? ¿Ya? Esto va a ser Ice. Para los que nos ven fuera de México. Y reflejos 1. Ok. Voy a crear una capa nueva, de hecho para hacer reflejos 2. Y voy a tratar de simular. Por ejemplo, si aquí hubiera, no sé, una montaña. Para simularla. Si aquí hubiera una montaña grande. A lo mejor aquí otra. Y aquí unos pinos. Todo esto se reflejaría verticalmente, de esta forma. Entonces vamos a simular eso.
Aquí como no tengo nada en mi entorno, lo voy a hacer de esta forma. Completamente a ciegas, reflejos 2. Oh. Está. Y voy a usar la herramienta rectangular selección. Voy a trazar varios rectángulos completamente al azar, diferentes tamaños, diferentes distancias. Y me voy a ir al color blanco. Igual, tamaño grande. Voy a subir un poco más la opacidad. Y lo que busco es esto, como un aerosol. Y voy a elegir un lado de la selección. Por ejemplo, en este caso, lado izquierdo. Lado izquierdo. Lado izquierdo. Pero aquí hay un problema. Debo evitar que mi color llegue hasta el lado derecho de la selección. Entonces, aquí está mal. Voy a regresar. Y voy a hacer más pequeño el tamaño de la brocha. Algo así es lo que estoy buscando. Más pequeño para este de aquí. Y si quieren irse derechos, con Shift hacia abajo. ¿Okay? Shift y hacia abajo. Ahora sí quito mi selección. Y lo que estoy buscando es precisamente un lado marcado y otro que se vaya difuminando hasta desaparecer. En este caso aquí se ve un poco marcado. Si llego al límite, simplemente puedo borrar. Y listo. Ok. Estoy buscando esa simulación de reflejo del entorno. Ahora, otra vez Clipping Mask. Alt. Voy a dar clic. Perfecto. Y ahora voy a cambiar el modo de fusión. Estoy en normal. Me voy a ir a Overlay. Con esto voy a conseguir un color como más neón. Y ahora puedo incluso duplicar. Duplicamos. Clic derecho. Duplicar. No lo veo. Bueno, lo voy a hacer con el comando Control J. Duplicar. Y podemos poner algunos como que entremezclados. Borramos a otros para que no se vean tan obvio. Y se me olvidó comentarles, no deben de llegar hasta abajo. Esos reflejos, mientras más arriba, más se debe de notar. Mientras más abajo, menos se debe de notar. Voy borrando poco a poco. Ahora los nuevos. No tienen que quedar exactos. Pero como les comenté, mientras más imperfecciones, mejor. Por otros. Y ya va tomando forma. Ahora, voy a hacer algo muy similar. De hecho, puedo tomar incluso una de estas capas de reflejos y las puedo colocar, pero en otra dirección. ¿Okay? Con esto tenemos que lograr como si fueran cristales, diferentes capas que se vayan sobreponiendo entre una y otra para lograr este efecto. Muy importante, mientras más arriba más claro, más abajo más oscuro. Incluso creo que podemos agregar un poco de blanco a la parte superior, o casi blanco. A ver. Tanto como si fuera una especie de neblina. Perfecto. Y para darle un poco más de detalle, ya vamos acabando. Vamos a poner algunas grietas. Esto los voy a dibujar. Ahora sí con una brocha dura. Completamente dura. Muy pequeña. Y voy a subir la opacidad al 100% para que marque bien. Esto es lo que estamos buscando. Nada más que mucho más pequeño. Algo así. Y voy a tratar de hacerlo a pulso. ¿Okay? Que no se vea la continuidad, creo que es importante. Bien, ya casi va quedando. Ahora las voy a distorsionar con control T y voy a hacer que se vean más planas de esta forma. Estaban así, las voy a poner muy angostas para que se vean como en perspectiva. Se vayan haciendo más delgadas.
También voy a borrar algunas áreas. Estoy borrando con una opacidad baja para dejar como que transparencia en algunas partes. Vamos aquí. Solo quiero dejar algunas indicaciones muy sutiles de que hay algunas grietas por ahí. Bien, aparentemente ya está listo. Ahora vamos a agregarle el toque final. Vamos a irnos aquí abajo de la opción de capas, a este botón, y vamos a buscar curvas. Y tenemos que estar hasta arriba de todos los layers. Esto para que esta opción que se acaba de agregar, que dice curvas aquí, afecte a todas las capas que están abajo. Ahora lo que voy a hacer es subir el contraste. Del lado derecho para arriba, lado izquierdo para abajo. Ahora, si lo puedo activar y desactivar, ¿se fijan cómo se ve todavía como que trae ciertos reflejos, se ve más natural todavía? Y es lo que estamos buscando, porque si buscan algunas imágenes de referencia, pueden ver que los colores son mucho más vibrantes, hay un contraste muy marcado. Colores blancos, azules intensos, muy claros, eléctricos, y azules intensos, muy oscuros. Entonces, con este último detalle, yo creo que le damos el acabado final. Ahora sí, por lo pronto, yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.